¿Qué pasaría si clonáramos a Lionel Messi 100 veces? ¿Tendríamos 100 genios del fútbol exactamente iguales? ¿O estaríamos ante 100 espíritus completamente distintos, habitando cuerpos idénticos? Pero primero, ¿qué es un clon? Un clon, en términos científicos, es una copia genética exacta de un organismo. Eso significa que tu ADN es el mismo, no parecido, no similar, sino idéntico. Aunque dos seres tengan exactamente la misma base genética, es decir, un ADN idéntico como el que existiría entre clones, sus personalidades no serían iguales. ¿Por qué? Porque la personalidad no se forma solo a partir de la genética, sino también del entorno, de las experiencias vividas, del trato recibido en la infancia, del contexto social, educativo, cultural y emocional que rodea a cada individuo. Por ejemplo, incluso los gemelos idénticos, que son naturalmente clones genéticos, desarrollan diferencias notables en su carácter, intereses y decisiones a medida que crecen. Imagina que creamos dos clones artificialmente. Les damos no solo el mismo ADN, sino el mismo entorno, misma casa, mismos padres adoptivos, misma comida, mismo colegio, mismos amigos, misma rutina diaria. ¿Estos clones serían también idénticos entonces en personalidad? La lógica científica nos lleva a pensar que se parecerían bastante, pero aún así, estos clones no serían exactamente iguales, porque estamos descartando un factor que no se mide en laboratorios, y ese factor es la conciencia encarnada, el alma, el espíritu, o como prefieras llamarlo. Para algunos, la conciencia es producto de los procesos químicos del cerebro, mientras que para otros, la conciencia es capaz de sobrevivir a la ausencia de cuerpo físico, ya que no seríamos humanos con una conciencia o espíritu, sino que seríamos espíritus con experiencia humana, siendo este espíritu la unidad de conciencia real que cada vez que nace olvida sus encarnaciones anteriores porque tiene un cerebro nuevo en el universo físico, un cerebro temporal, como un actor de teatro que asume un rol distinto en cada obra de teatro, pero cuando termina esa obra de teatro, ese actor regresa a su verdadera personalidad, que a su vez recuerda cada obra de teatro en la cual ha actuado durante su vida. Así que cuando un clon nace, aunque el cuerpo sea idéntico al de su original, el espíritu que lo habita puede ser completamente diferente. Es como si tomáramos 100 guitarras construidas con el mismo modelo, madera y diseño, pero cada guitarra sería tocada por un músico distinto, con una historia distinta, una energía distinta, una intención distinta. Así que la melodía que saldría de cada guitarra sería única, porque la música sería el cuerpo, mientras que el músico sería el alma. Entonces, los clones no tendrán la misma personalidad por la sencilla razón de que no son la misma alma o espíritu. No son la misma unidad de conciencia con experiencias previas. Y ahora pregunto, ¿qué define realmente a una personalidad? ¿Su ADN o su espíritu? Y si fuese Messi, ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle like y a compartir este video. Supra Vortex. Imagina que clonaras a Lionel Messi 100 veces, 100 cuerpos con el mismo talento físico potencial, con la misma genética que lo hizo un genio del fútbol, pero cada uno de esos cuerpos es ocupado por un alma distinta, espíritus con pasados únicos, con historias anteriores que los moldearon. Y si uno de esos clones de Messi fuera habitado por el espíritu de un antiguo guerrero mongol obsesionado con el poder y la dominación, ¿realmente serían iguales? La respuesta es no. Pese a tener la misma genética, las personalidades serían muy diferentes porque cada espíritu que encarna en cada clon trae consigo sus propias memorias, sus traumas, sus talentos y sus sombras. Y menciono los traumas porque quizá más de un espíritu pudo haber sido quemado en la hoguera o haber vivido una infancia muy traumática, arrastrando así de alguna manera esos miedos o incluso fobias que incluso hoy en día no sabe explicar en su cuerpo o encarnación actual.
Usaremos algunos ejemplos. El clon Messi 1 podría ser la encarnación del espíritu de un pintor renacentista que vivió una vida tranquila, centrada en la contemplación, el arte y la espiritualidad. Y quizá 2 vidas atrás, este espíritu fue cocinero y hace 3 vidas tuvo una experiencia como agricultor. El clon Messi 2 quizá es la encarnación de un espíritu que fue alguna vez un hacker, pero también estuvo encarnado como capitán de una nave interestelar de otra civilización en algún sistema solar de nuestra galaxia. Y también quizá tuvo otra vida previa como una doncella de la época victoriana. Y por su parte, el clon Messi 3 sería el cuerpo actual de un espíritu con una carga egocéntrica muy grande, porque en su vida inmediatamente anterior fue un soldado nazi muy malvado, pero también pudo haber sido en otra vida un asesino serial al mejor estilo de Jack el Destripador. Y si uno de esos clones con el rostro de Messi se convirtiera en el dictador o en el tirano más temido del siglo XXI, lo que marcaría la diferencia entre estos clones no sería el cuerpo, ni siquiera el contexto, sino el espíritu que lo habita, porque cada espíritu tiene su nivel de evolución, su propósito de vida, sus dones, sus bloqueos, sus heridas y sus lecciones por aprender. Solo que quizá algunos espíritus no han aprendido a valorar la vida. Y el libre albedrío también influye. Por supuesto, incluso si un espíritu encarna con ciertos impulsos, tiene el poder de elegir, de transformarse, de cambiar, porque para eso existe el universo físico, para que nosotros como espíritus podamos vivir experiencias mediante las cuales vayamos aprendiendo a respetar tanto al universo como a otros seres creados o existentes, sin la necesidad de destruirnos entre nosotros mismos. Entonces, para mí no existe espíritu condenado, tal como quieren hacer creer algunas religiones fanáticas. En este sentido, existe un aprendizaje para el espíritu que va más allá de los 90 años de vida promedio de un ser humano, que va más allá del Messi original que aún está encarnado. Así que 2 o 100 espíritus con trayectorias distintas, aunque vivan en contextos similares y en cuerpos idénticos, pueden actuar de formas completamente diversas y opuestas, entendiendo que nuestro planeta, si bien actualmente es un jardín de infantes, es una gran escuela con muchos obstáculos necesarios para vencerlos. Porque lo verdaderamente importante de un obstáculo no es nuestra caída, sino el aprendizaje que tenemos mientras nos levantamos. Como el boxeador que cae y se levanta, es más fuerte mentalmente que aquel boxeador que nunca ha caído. Entonces, no sería el ADN lo que define a una persona, sino la experiencia espiritual previa. Cada clon, aunque físicamente sea Messi, sería único en su esencia interior. Sí, podría existir uno o varios clones de Messi que podrían amar el fútbol también con pasión, ¿por qué no? Pero podría haber otro clon al cual le guste el béisbol. Otro clon podría usar su cuerpo privilegiado para bailar, correr maratones, ser acróbata o simplemente volverse adicto a los videojuegos. Esto significa que cada espíritu encarnaría con un propósito. En esta línea de ideas, el espíritu del Messi original, eligió ese cuerpo por una razón específica, porque su historia previa lo preparó para esa misión, revolucionar el fútbol. Pero ¿acaso los otros 99 espíritus elegirían ese mismo camino? Probablemente no, porque no estarían preparados. Estos clones no tienen los antecedentes de vidas encarnativas previas para llegar hasta el nivel del Messi original del presente. Cada espíritu tendría una misión distinta. Algunos llegarían para aprender humildad, otros para sobreponerse al ego y al poder, otros simplemente para experimentar. Y así, aunque el cuerpo sea perfecto para jugar fútbol, si el espíritu no vibra con ese propósito, ese clon jamás alcanzará el nivel del Messi original. Entonces, ¿qué determinaría las verdaderas intenciones de un clon? El nivel evolutivo del espíritu que encarna, su historia personal a través de múltiples vidas, sus lecciones por aprender acumuladas y, sobre todo, el libre albedrío de ese espíritu y su capacidad para elegir otro camino. Hablamos de 100 clones, 100 cuerpos idénticos, 100 caminos completamente distintos. En el fondo,
No somos solo carne, hueso y genes. Somos conciencia encarnada, conciencias, espíritus en constante evolución, que usamos un cuerpo para vivir experiencias, aprender y crecer. Entonces, más allá del ADN, más allá del contexto, más allá de la ciencia, la verdadera diferencia entre los clones estaría en el alma. Y eso nos lleva a una reflexión final. ¿Qué define quién eres tú? ¿Tu cuerpo, tu entorno o la esencia invisible y eterna que habita dentro de ti? Solo tú decides a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. Dale like, deja tu comentario y comparte este video. Gracias.